Voy. Ya. Y yo así, echándonos así, ya sabes. Ya, estamos. Sí van a dejar compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya está. Listo. Queremos Halloween. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es nuestro tercer día de conferencias. El día de hoy nos acompaña una gran persona, una doctora que aprecio mucho y que, bueno, ya hemos estado ahí en algunas pláticas que amablemente me ha invitado. Y bueno, voy a leer su semblanza. Es Gabriela Saule. Es apasionada de la educación, la capacitación y la organización organizacional. Estudió especial con una especialización en trastornos neuromotrices. Desde los 19 años comenzó su carrera clínica como paciente con diferentes discapacidades, creando una institución de asistencia privada, Fundación Umbral IAP, dedicada a educación especial en personas con y sin discapacidad que hasta la fecha sigue ofreciendo atención a grupos en estado de vulnerabilidad. Estudió desarrollo humano, tanatología, es terapéutica, humanista, psicocorporal, es terapéutica regresionista, cuenta con una maestría en neurociencias, en PhD en educación, es consteladora fluvial e hepática y cuenta con una especialidad en conflictología familiar, escolar y coach ontológica. Ha publicado 3 libros: Papás especiales para niños especiales, El despertar del silencio y Diseccionando a Trump. Gabriela ha desempeñado como speaker de marcas internacionales como Lego, Ferrero Rocher y Steren. Ha sido conductora de programas de radio enfocados a bienestar familiar. Ha participado como especialista en programas de radio, revistas, periódicos y televisión como Utilísimo, Radio Fórmula, ASIR, Canal 11, entre otros. Ha sido presentadora de libros autores internacionales de la editorial Sirio, conferencista, tallerista. Desempeñó esta actividad durante 5 años en el Museo de Memoria y Tolerancia en temas de psicopedagogía, psicología, educación, actualización y docente y familiar. La doctora Sol ha diseñado e implementado programas de desarrollo de potencial y multi-inteligencias. Ha ofrecido capacitación a innumerables instituciones públicas y privadas. Actualmente es vicepresidenta de Incluyente, proyecto de inclusión laboral de la mano de OECD. Ofrece consulta privada y se desempeña como directora de una empresa de administración de talento humano, además de implementar un importante programa de inclusión laboral y un programa empresarial para evitar el riesgo psicosocial. Pues bienvenida, Gaby. La verdad es impresionante tu currículum y bueno, pues te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todos esta enorme oportunidad de poder compartir este espacio para poder hablar un poco más acerca de nuestro futuro. Seguramente muchas personas al oír mi currículum van a decir, ¿y esta mujer que está haciendo aquí hablando del futuro de la empleabilidad, no? Y justamente, pues sí, quiero hablarles de este tema porque toda mi experiencia profesional me ha llevado a observar el proceso de inclusión incluso de grupos vulnerables, y ahora que trabajo desde hace 4 años en una empresa de administración de talento, es cuando hemos tenido más acercamiento en el proceso de lo que es la empleabilidad a nivel mundial, no únicamente en México. Y los datos son muy interesantes, algunos son muy alarmantes. Antes de entrar en este Facebook, digo, en este Face Live y en este webinar, lo estamos platicando acerca de que los datos no son halagüeños, no son halagadores en cuanto a lo que va a pasar en el futuro con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, puesto que la realidad ha cambiado y ya no va a volver a ser igual nunca más. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla.
para poder empezar rápidamente, si me dicen si ahí ya la pude. ¿Ya la Listo, ven? ya. Sí. Ok, pues bueno, la gran pregunta que yo les quisiera hacer el día de hoy es ¿qué hubiera pasado si la pandemia hubiera sucedido en el siglo pasado? Sin duda, todos hemos vivido esta pandemia de una manera dramática, nunca nos lo esperamos, nunca pensamos que fuera a haber un cambio tan radical en todo lo que sucedía en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, no hemos considerado que si esta pandemia o una pandemia similar nos hubiera llegado donde no hubiéramos tenido un adelanto digital o tecnológico como lo tenemos ahora, hubiera tenido un impacto muchísimo más fuerte en todos los sentidos. Se hubieran perdido más vidas, hubiéramos perdido más empleos, hubiera habido un hundimiento económico y un acotamiento económico mucho más profundo, a diferencia de lo que hay ahora, que sí tenemos esta disponibilidad. La gran situación que nos está planteando esta pandemia es sin duda el podernos adaptar y el poder aprender y poder de alguna manera recapacitarnos, si se puede decir la palabra. Recapacitar a lo mejor es un verbo que nos lleva a otra acción, como de volver a replantear una situación, pero en el sentido laboral tenemos que hacer lo mismo. La OIT ha dicho que se ha establecido una pérdida masiva del empleo por la crisis económica que estamos manejando, no solo en México, sino a nivel global. En México, bueno, hay una situación un poco más grave, incluso en los países de Latinoamérica, y obviamente la demanda dejará a muchos profesionistas en condiciones de desigualdad por las aptitudes que no han generado a lo largo de su carrera y también, pues obviamente por cuestiones de edad. Actualmente vivimos en todo el ambiente que ya está digitalizado, que tenemos ya en el ambiente laboral a millennials, empiezan a participar ya algunos centennials incipientemente. Es impresionante, hoy en la mañana estaba viendo un chico argentino de 21 años que ya tiene 3 empresas digitales. Entonces vemos que ya hay mucha más participación de los jóvenes y las personas que ya somos mayores y que ya, hablando de 50 años, verdaderamente ya estamos fuera del mercado laboral, pues aquí hay un replanteamiento que nos tenemos que hacer. Y se los digo en el sentido de que muchas personas con las cuales he tenido interacción pues están muy deprimidas porque perdieron su trabajo o bien porque pues no saben qué van a hacer posteriormente a esto por la cuestión de la edad. Y aquí hay un punto de reflexión. Los millennials están acaparando todo este mercado laboral, sin embargo, la tasa poblacional tiende a que las personas mayores, bueno, que estamos comprendidas en la generación X, más o menos entre los años 70, 68, 70, hasta antes de los millennials, pues somos la mayoría y pues sin duda estamos envejeciendo y estamos asociadas a discapacidades. Entonces, los millennials pues no van a saber qué hacer con nosotros. Entonces, si alguien se pregunta qué vamos a hacer los cuarentones, los cincuentones, los sesentones, pues hoy les tengo una gran noticia y es precisamente que tenemos que generar servicios y productos enfocados a nuestra generación, porque los millennials no lo van a poder hacer de una manera tan fácil como nosotros, porque nosotros tenemos la comprensión de nuestras necesidades. Entonces, ese es un primer punto que es importante compartirles y que para todos los que nos están acompañando el día de hoy, ojalá lo tomen en cuenta. Seguramente las personas que trabajan en recursos humanos y que están cercanas a los corporativos habrán dado cuenta que hay una transición importante en las fundaciones de estos corporativos. Antes veíamos fácilmente Fundación Coca-Cola, Fundación Telmex, etcétera, y ya las hemos dejado de ver porque después pasó a una situación de que ya se hablaba más acerca de las empresas responsables socialmente. Y incluso pues ya había una norma oficial y ya había una insignia de Gilberto Rincón Gallardo, etcétera. Pero no sé si también han visto que recientemente estas nominaciones ya han perdido un poco de fuerza. Estamos pasando ahora a lo que es todas las campañas para poder hacer inclusión y diversidad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que evidentemente lo que les acabo de decir anteriormente es cierto.
que las empresas están empezando a ver a lo que antes manejábamos como grupos vulnerables y grupos que no eran activos económicamente. Si hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, entonces nos vamos a dar cuenta, discapacidad y algún tipo de limitación que va asociado con, por ejemplo, adultos mayores, nos vamos a dar cuenta que solo en México hay 27 millones de personas que tienen esta condición. Entonces, es un grupo vulnerable, sin embargo, es un grupo mayoritario y muy numeroso. Que no tiene empleo, pero sin duda tiene que consumir servicios y productos. Entonces, es por eso que esta transición de los corporativos va hacia el proceso de inclusión y diversidad en todos sus procesos internos, no solo en emplear a personas con discapacidad o personas de la comunidad LGBTI o adultos mayores, sino porque ya se han dado cuenta que somos consumidores y que también ya hay que empezar a hacer focus group para hacer productos, ya hay que empezar a analizar productos, etcétera. Entonces, esto creo que es una de las cosas más importantes de retomar para ver a dónde vamos en cuestiones de empleo para los próximos años respecto a las pérdidas de los empleos después de la pandemia. La OIT nos ha dicho que se han perdido 332 millones de empleos en promedio en cada trimestre. Es una barbaridad. Y bueno, ya estaremos hablando como un escenario pesimista hasta 515 millones de empleos a nivel mundial. Además, las pérdidas ya económicas de salario superan más de los 3.5 millones de dólares en el mundo. Entonces ya hay una preocupación en todos los países porque pues obviamente ya el tema de sustentabilidad económica está impactando de una manera muy, muy importante. Entonces, la OIT, junto con otras organizaciones más importantes, digo, OIT es muy importante, evidentemente, pero únicamente se encarga de la Organización Internacional del Trabajo de analizar las conductas de los mercados, de las empresas, etcétera, pero también tenemos la OCDE, pero también tenemos la Organización Mundial de la Salud, todas, la ONU también con la Agenda 2030 y con los objetivos, etcétera, han analizado el entorno para saber qué es lo que va a pasar y qué son las soluciones que podemos tener a corto plazo para poder solucionar esta situación en cuanto a nuestras habilidades y a lo que hay que hacer. Y sin duda, la clave está aquí, es reconvertir, recalificar y volver a insertar trabajadores ya una vez que estén reconvertidos y recalificados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya las habilidades que aprendimos la mayoría de nosotros y que tuvimos ya un desempeño laboral ya no nos van a servir. Nos tenemos que meter a capacitar nuevamente, como borrón y cuenta nueva, lo cual nos pone también a los adultos mayores en una posición un poco más igualitaria en cuanto a los millennials. La única desventaja es que no manejamos muchas habilidades digitales. Les voy a explicar ahorita, por ejemplo, cuáles son las tendencias en habilidades digitales que tenemos que desarrollar ya absolutamente como, digamos, el top 10 de lo que se va a consumir próximamente en las nuevas empresas y en las empresas que han superado esta gran pandemia. Hablamos de empresas perdedoras y hablamos de empresas ganadoras. Las empresas perdedoras son aquellas que ya no pudieron seguir y que lamentablemente son pequeñas o son micro, como pasa en la mayoría de las empresas mexicanas, las pymes, porque no han podido ser sustentables y porque están fundamentadas en la mano de obra del ser humano. Y están las tendencias, están las empresas ganadoras, que son las que apostaron a las habilidades digitales. Ahí tenemos, pues obviamente, a Uber, tenemos a Uber Eats, a todas esas aplicaciones que se pudieron hacer para poder llevar a cabo una vida normal dentro de la pandemia. Ellos ganaron millones y millones y millones de dólares. Amazon, Mercado Libre, todas estas aplicaciones que sean de una manera exponencial y lejos de entrar en una crisis, pues fueron muy favorecidas. De ahí toda la teoría de que si fue una conspiración lo de la pandemia para que se usara este tema digital, etcétera, pero la realidad es que pues se adaptaron a una necesidad y pues bueno, están triunfando. Entonces, lo que están trabajando, lo que se espera que se desarrolle en todos los trabajadores próximamente es la capacidad para la ciencia de datos, que es
la forma de digitalizar el trabajo y los datos en una plataforma digital para que los flujos de trabajo, que son muy largos y pueden ser muy aburridos, pues puedan ser mucho más acelerados. También vamos a encontrar la administración de IT, la administración de todo lo que es la tecnología, porque pues de un cambio repentino sabíamos que estábamos evolucionando a la digitalización, pero de enero para acá, y en México de marzo para acá, tuvimos que hacer un cambio súbito, repentino y absoluto para poder manejar cosas a través de internet, poder trabajar a distancia y obviamente todas las redes de conectividad pues necesitaban un mantenimiento muy importante porque se caían prácticamente y en la actualidad hasta nos ha pasado, ¿no? Perdemos la señal, nos pasan muchas cosas. Entonces, la administración de IT también es una de las futuras capacidades que se están fomentando. Más adelante les voy a hablar acerca de un interesante estudio que se hizo en LinkedIn acerca de las habilidades que se están pidiendo para este siglo y de la pospandemia, ¿no? También tenemos la tecnología de código abierto, que nos va a permitir transmitir diferentes informaciones a través de redes y que sean totalmente seguras y que puedan tener privacidad. Y la nube empresarial, que es el mantenimiento de donde guardamos todos nuestros archivos digitales y toda nuestra vida prácticamente, porque creo que ya todos tenemos la vida en un celular, la oficina, fotos, etcétera, ya está planteado ahí. Entonces, estas actividades o estas tendencias en habilidades digitales son las más importantes, las que se esperan que podamos desarrollar. Los que ya las tengan, felicidades, ya están del otro lado. Las que no los tenemos, tenemos que ponernos a estudiar, pero prácticamente desde ayer. Bueno, hablando acerca de la formación profesional y para buscar la recuperación y la transformación productiva del post-COVID-19, les decía que había que recalificar a todos los trabajadores, pero eso también implica que las empresas se tengan que recalificar y que sus procesos también se empiecen a digitalizar. No sé si, bueno, seguramente habrán visto las noticias el día de ayer que el señor presidente anunció que se iba a eliminar la subcontratación. Después de platicar brevemente en este sentido, nos vamos a dar cuenta que la subcontratación no solo va a ser una situación complementaria para las empresas, sino tendría que ser una forma de salvación para las empresas, sobre todo para las pymes, que son el 90% de nuestra sustentabilidad en México y el 90% de la formación corporativa y empresarial. Entonces, sin la subcontratación, prácticamente también muchas empresas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo les decía al principio que la mayoría de las pymes estaban sustentadas en la mano de obra y no en las cuestiones digitales. Entonces, imagínense una micropyme o una pyme que tenga que capacitarse para tener todas estas habilidades o para tener un departamento especializado o para no poder compartir los costos de estos servicios que son en la mayoría bastante caros. Entonces, pues obviamente van a tener que cerrar. Entonces, ¿qué es importante? Facilitar la transición para que los que lleguen impulsados por la medida de la reconversión, es decir, empresas que sí le metan a la digitalización o personas que sí se quieran entrenar dentro de empresas que ya estén activas en este sentido, pues hay que aprovecharlo. Y las personas que pierdan su empleo, ¿qué van a hacer si ya no hay vacantes abiertas? ¿Qué van a poder hacer? Pues, ¿qué se imaginan? Pues van a tener que pues van a tener que volver a replantear la forma en que van a trabajar y obviamente van a tener que digitalizar todas sus actividades y sus habilidades. La creatividad va a ser algo fundamental en este proceso. La creatividad, fíjense, se hablaba mucho acerca de que las máquinas van a suplir absolutamente a los seres humanos. Sin embargo, hay algunas habilidades que sin duda nos faltan muchos años para que una máquina los pueda hacer. Y principalmente estamos hablando de la creatividad. La creatividad es una de las manifestaciones más activas de la inteligencia humana.
Dicen por ahí que la creatividad es la inteligencia cuando está jugando. Entonces, el poder crear esa habilidad en una máquina de verdad puede resultar bastante difícil. Entonces, muchas personas le están apostando así digitalizar los procesos, pero también empezar a hablar acerca de lo que son las habilidades blandas que ahora les voy a platicar. Pero antes quiero comentarles que la OIT señala que todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con las actividades económicas que se van a tener que transformar con la nueva apertura o la próxima apertura que esperamos que se pueda dar, porque no sabemos todavía cuándo vaya a salir la vacuna y no sabemos también cuándo vaya a ser un efecto ya permanente, pero a lo que se le está apostando son a los sectores de la construcción, al comercio, al por menor y al por mayor, obviamente utilizando estas plataformas digitales, las habilidades digitales que ya les había platicado, pero sobre todo aquellas que están aplicadas a la educación, recordando que todos nos tenemos que recapacitar. A la salud, mucho se habla acerca de la telemedicina, ese es un sector que está creciendo de una manera importante, sobre todo en las aseguradoras. Los cuidados, eso está buenísimo también, tomemos nota, porque los cuidados para adultos mayores, personas con discapacidad, si ustedes supieran el mercado tan enorme que hay a nivel mundial en este sector, se está manejando alrededor de 8 trillones de dólares que se pueden aplicar en el mercado de personas con discapacidad de adultos mayores. Entonces es un mercado trillonario que en México aún no lo desarrollamos. También se establece como prioridad el comercio, la recreación a distancia, que eso también, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de videogames y de cuestiones que se puedan hacer a través de plataformas. Ya los parques temáticos ya van a pasar a la prehistoria, pero sí vamos a tener ambientes de recreación digital que van a ser muy consumidos no solo por niños, sino también por adultos, hablando también ahora de una nueva actualización en cuestión de capacitación. Estamos encontrando los gamings o los gamers, que es la capacitación a través de los videojuegos, y también los simuladores de empleos, que en Europa pues ya son una realidad. En México apenas estamos muy incipientes, recordando que México es la cabeza de Latinoamérica, pues el resto de Latinoamérica pues está un poco atrasado en ese sentido. Entonces, mexicanos al grito de guerra, como digo yo, vamos a empezar a hacer este tipo de actividades para podernos activar. También está la gestión de empresas, es ayudar a las empresas para que puedan solventarse, y aquí en gestión de empresas tengo que decirle al señor López Obrador que también se está manejando lo que es la subcontratación. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las empresas mexicanas, lo dice la OIT como una prioridad para poder salir adelante y poder activar a nuestras empresas. Y aquí les manejaba esta estadística de los adultos mayores y la discapacidad que anteriormente ya les platiqué. No lo dejen a un lado todos los que nos están escuchando y están pensando qué vamos a hacer ahora. De verdad, tómenlo muy en serio, hay miles de servicios que generar. Bueno, ¿y qué pasó para que llegáramos a este tema de la digitalización? Ya me trabé, de la digitalización. Pues bueno, resulta que nos llegó la pandemia, tuvimos que ir al encierro y entonces pues todos nos volcamos a las compras de internet, y entonces hicimos que el comercio electrónico creciera de una manera impresionante y que se diversificara en todos los sentidos. Y ya podemos encontrar, seguramente para las mujeres, sobre todo en el Facebook, ya encontramos a personas que ya hasta venden ropa en línea, pero de una manera en vivo, y entonces dicen, código cucharita número 25, lo puede comprar. Han cambiado las formas de comprar a través de internet de una manera impresionante, solo en 3 meses o en 4 meses. Entonces, más allá de la crisis sanitaria, sí es importante empezar a hacer esta mezcla de trabajo de oficina versus trabajo a distancia.
Es decir, así como hicieron en el comercio electrónico, que pasaron de las tiendas, de los malls, de el ir a tocar la tela, comprarte la falda, etcétera, lograron que la gente consumiera y consumiera enormemente a través del comercio electrónico. Lo mismo tenemos que hacer de poder producir a través de nuestro trabajo en la oficina y el trabajo a distancia. Sabemos que esto implica que nos eliminemos los tiempos de transportarnos, el que comamos fuera, incluso el que nos vistamos. O sea, ahora resulta que ya nos tenemos que vestir únicamente de la cintura para arriba, es media inversión, ¿verdad? Pero lo importante también es que estamos gastando más, porque gastamos más luz, gastamos más internet, gastamos más todo en nuestra casa, y antes no lo hacíamos. Entonces hay gente que dice, yo gasto menos, pero si hacemos un análisis vamos a ver que estamos gastando más, estamos trabajando más y estamos produciendo también más. Digamos, estamos trabajando más, pero cuando digo produciendo, estamos produciendo más trabajo, no estamos produciendo más dinero, no estamos produciendo tanta riqueza. Estamos trabajando el doble, produciendo la mitad de la riqueza. Por lo tanto, yo pongo por eso el ejemplo del comercio electrónico, de cómo lo pudieron explotar de una manera tan exponencial, poder hacer lo mismo en nuestras casas, trabajando y diversificándolo, y ya de plano, creo que en muchas ocasiones podemos asegurar que no podemos tener solo un empleo, y el de estar en casa podemos facilitar el no estar con el jefe directamente encima para poder trabajar en otras cosas. ¿Qué va a pasar con los trabajos manuales que muchas personas estaban haciendo, los trabajos operativos? Pues obviamente esos sí. Les tengo la mala noticia que ya están en proceso de morir. Ya no van a existir porque pues ya los procesos a través de computadoras, de máquinas, de inteligencia artificial van a estar repuntando todo el próximo año. Entonces, pues esta es una mala noticia para los operativos y para las personas que hacen maquila directamente, porque todo tiende a indicar que ya no va a existir. Y aquí vamos a hablar un poco más acerca de las habilidades sociales, y fíjense, coinciden con los cohetes que están en el fondo del sonido, porque son las grandes participantes de la economía que aparecen como las preponderantes para que podamos permanecer en nuestros trabajos. ¿Y cuáles son estas habilidades socioemocionales? Pues son las conocidas como habilidades blandas. Son las habilidades que no tienen que ver con lo que aprendimos técnicamente, son aquellas que ya nos han dicho muchas veces que manejemos, y que las empresas están invirtiendo millones de dólares en desarrollarlas. Microsoft fue una de las empresas que empezó a compartir un poco más la experiencia al respecto de la importancia de contratar a personas que tuvieran habilidades blandas, las soft skills, más que las habilidades duras. Las habilidades blandas son habilidades actitudinales, son habilidades de la persona, insisto, como las que nos hemos chutado, yo creo que muchas personas, con los cursos de liderazgo, el trabajo de equipo, de empatía, de comunicación, etcétera, que más adelante les voy a contar que ya hay unas nuevas, estas ya pasaron de moda. Y Microsoft nos dice, bueno, por años nosotros contratamos y nos costaron millones de dólares ingenieros que eran los mejores en el mundo, pero que no tenían habilidades blandas y dejaban el trabajo o no tenían el mejor rendimiento. Y nos dimos cuenta que si contratábamos a personas de habilidades blandas, era más fácil enseñarles las habilidades duras, y permanecían más tiempo, se ponían la camiseta de la empresa y tenían un mejor rendimiento. Entonces, si aquí nos están escuchando algunos empresarios o nos están escuchando algunos contratantes, pues inviertan esto de las habilidades blandas. Y sobre todo, ¿para qué? Para poder estar en esta tendencia de poder resolver colaborativamente los problemas, porque ya va a ser una forma de trabajar. El trabajo de equipo se ha transformado. Antes era la habilidad blanda de que todos participamos para poder hacer un mismo producto, que eran los procesos de producción. Ahora, estas habilidades de resolución colaborativa tienen que ver con hacer un producto en diferentes dimensiones para diferentes consumidores y en diferentes situaciones.
Entonces, el trabajo en equipo ha cambiado demasiado y hay que trabajar un poco más en ello. Se ha hecho un estudio muy importante acerca de que si nosotros trabajamos, nos capacitamos y capacitamos a nuestros trabajadores en las habilidades blandas, evitamos el riesgo de la automatización hasta el 10%. Entonces, esto nos podría preservar muchísimo pues el trabajo de muchas personas. Aquí están algunas de las habilidades blandas que la OIT recomienda como las habilidades del siglo XXI, la capacidad de trabajar en equipo, la iniciativa, la preocupación por el desarrollo personal y la automotivación. Que esto precisamente en este último punto es el que nos está faltando porque la Organización Mundial de la Salud nos ha hablado acerca de la depresión y la depresión es un fenómeno que ha salido enormemente a raíz de la pandemia. Estas son las últimas modas de las habilidades blandas. Les traje ahora sí el Vogue de las habilidades blandas. Y aquí hay una que me encanta que se llama Sense Making. Este Sense Making está padrísimo y yo creo que también es muy bueno de que ya lo empecemos a hacer y lo podemos implementar en diferentes empresas. El Sense Making, traduciéndolo al español, quiere decir darle sentido a lo que se percibe. Y ustedes van a decir, eso está muy loco, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, es más fácil de lo que creen y es muy demandado en muchas empresas, si eres proveedora de otras empresas grandes. Es simplemente hacerse preguntas para encontrar un propósito de tu producto o de tu servicio. Si lo queremos entender de una manera más sencilla, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia que todo el mundo empezó a comprar miles y miles de rollos de papel de baño? ¿Ustedes han encontrado la respuesta por qué lo hicieron? Pues yo todavía no lo sé. El sense making sería esta pregunta de por qué tantas personas compraron millones de papel de baño, millones de rollos de papel de baño, porque había una necesidad que satisfacer que seguramente no era el papel de baño, seguramente era otro tipo de necesidad y de ahí se podían haber surgido diferentes tipos de mercados, de productos y de servicios. Eso es el sense making y es una de las nuevas habilidades blandas. También está la inteligencia social, que ya se maneja no como una inteligencia emocional, sino se maneja ya como en el entendimiento de la gestión de las emociones sociales y cómo poder mover a las emociones de las personas. ¿Han oído hablar de la neuroinfluencia? Pues aquí está un poquito esto. También está el manejo del lenguaje media, que es aprender a hablar todo esa jerga digital para poder interactuar y para poder desarrollarse como en temas de programación y en temas pues que ya son mucho más digitales. También está la transdisciplinaridad, que también nos habla de este trabajo que implica diferentes ajustes en disciplinas para poder tener un producto o un servicio desde diferentes perspectivas, no solo una. La multiculturalidad es muy importante porque de esta manera vamos a poder satisfacer las necesidades de diferentes personas y de la diversidad de la humanidad, que es normal y absolutamente correcta. El manejo correcto de la información, que aquí también esto es indispensable. El futuro también de la digitalización es el Big Data, que es el análisis de la información para poder hacer análisis predictivos y poder hacer políticas anteriores para poder anticiparse. Que esto es muy interesante y es verdaderamente todo un mundo muy especializado. Y la mentalidad de diseño. El diseño digital también va a ser una de las habilidades blandas más demandadas en las empresas corporativas más grandes y que si como empresas pequeñas o medianas podemos ir desarrollando a nuestra medida, nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué va a pasar con la capacitación? Evidentemente los jóvenes son los que más utilizan los medios digitales. Todos pensaríamos que todos en el mundo tienen una computadora o tienen un teléfono inteligente, pero no. El 24% no dispone de una computadora en ninguno de los entornos, ya sea por internet, en la escuela o en el lugar, hablando de los jóvenes, pero efectivamente ellos son los que más consumen este tipo de educación que es la e-learning. Ahora,
la invitación, porque lo estoy poniendo, pues para que todos los que tenemos más de 40 años nos metamos a la computadora y empecemos a capacitarnos y empecemos a saber programar. Programar. Por favor, esa palabra también escríbanla con mayúscula y pónganle foquitos, porque es muy importante. Nosotros pensamos que esto únicamente va a ser una actividad para programadores o para chavos que los encontramos como hackers, pero no. Esta ya es una actividad que vamos a tener que desarrollar todos en diferentes niveles para poder estar activos. La tendencia de los gobiernos y la tendencia de importantes empresas como Microsoft y Google y también Alibaba es poder ofrecer este tipo de capacitación en línea gratuita. Por eso ustedes van a poder encontrar muchos cursos a distancia de manera gratis, porque en realidad están invirtiendo para que haya consumidores digitales. Alibaba hizo una inversión muy importante en Latinoamérica porque se dio cuenta que Latinoamérica solo tiene un crecimiento de 7% en consumo digital. Entonces nos falta muchísimo, somos super bebés en el consumo digital y ellos tienen tienen todos los productos digitalizados, tienen todo en tecnología y están interesados en que consumamos, y entonces por eso están poniéndole dinerito para que nosotros podamos apreciar, consumir, aplicar, etcétera, todas las cosas que ellos tienen. Entonces, se van a dar cuenta ahí que sí van a encontrar muchísimas actividades gratuitas en internet que pueden poder usar para poder recapacitarse. Bueno, les voy a enseñar ahora rápidamente, porque creo que ya se va a pasar el tiempo, las actividades o los trabajos más solicitados por LinkedIn. LinkedIn es la red social o la red profesional más grande del mundo. Prácticamente todas las empresas tienen presencia en LinkedIn. Es una presencia de profesionales que van más de licenciatura para arriba, más profesionalmente hablando, y en trabajos relacionados ya a un tema más de licenciatura para arriba. Y aquí les estoy presentando las principales profesiones. El desarrollador de software. Existen más de 15 millones de vacantes de este tipo, así que si ustedes están buscando algún trabajo, ahí hay. Representantes de ventas, fíjense que esto está súper interesante también. Aquí hay 8.5 millones de vacantes y hay una que está buenísima dentro de las representantes de venta como una tendencia, que es el storytelling. ¿Y qué es ese storytelling? Que es la traducción del cuentacuentos o el cuento de historias. Pues es la persona que puede vender tu producto contando historias acerca de tu producto. Esto también es una tendencia que está muy en boga y por eso se está exponenciando la venta en las redes digitales y sobre todo en Instagram a través de imágenes, etcétera, porque las imágenes dan historias. Entonces, si tú eres bueno para el choro y eres bueno para contar historias, te recomiendo que empieces a ver esto de la representación de ventas y hacerte storyteller. Bueno, también está el gestor de proyectos. Hay más de 2.5 millones de vacantes en este tipo de situaciones. El gestor de proyectos, pues es el que se encarga de desarrollar nuevos proyectos, nuevos productos, etcétera. Ahí sí vas a tener que tener un poquito más de creatividad para poder satisfacer esta necesidad, pero si eres bueno para la creatividad, yo te recomiendo que le vayas por ese tema. Y nuevamente aparece el gran participante de la historia, que es el administrador de tecnologías de la información en todas las variables, en todas y en las que van saliendo con la tecnología, como va avanzando rápidamente. Esto es lo que les contaba, las tendencias de Microsoft, GitHub, Alibaba, Google, etcétera, están metiéndole muchísima capacitación gratuita para que nosotros podamos aprender a utilizar todas las plataformas. Otra de las tendencias que ya están mucho más sofisticadas es la inteligencia artificial. Estas ya, pues ya requieren de más millones de dólares, digamos, para poder ser implementadas en las empresas. Y estas empezaron, fíjense, porque pues se empezaron a buscar alternativas para poder desarrollar actividades o labores de alto riesgo y pues se
se exponenció muchísimo con el tema de la pandemia, porque ya se están utilizando diferentes robots para poder estar en contacto con los enfermos, para poder hacer diferentes pruebas dentro de los laboratorios, obviamente no con los robots, sino utilizando los robots en la implementación. Entonces, se espera que también en este sentido pueda crecer el tema de la robótica, que, insisto, está un poquito más complicada y que en México todavía nos falta un ratito. Pues bueno, creo que ya esa es mi media hora, no, prometí no pasarme más, entonces quedo a sus órdenes por si hay algún tipo de pregunta. Estoy aquí con muchísimo gusto. Ernesto. Sí, gracias, Gaby. La verdad, pues todo lo que estamos viviendo es pues, ahorita tú lo acabas de mencionar, pues es adaptarnos a las nuevas tecnologías y como prueba un botón, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo, estas dinámicas de hacerlo vía internet, pues antes eran en foros y todo esto, pero ahorita por toda esta situación que estamos viviendo, pues lo tenemos que hacer vía internet y Zoom es una de las grandes ganadoras en todo esta nueva tecnología que ellos están como una necesidad. Y bueno, Facebook también es otra de las grandes ganadoras. Y bueno, sí hay varias preguntas, pero por razón de tiempos te las mando a tu correo para que tú las puedas contestar. Y muchas gracias. Y bueno, excelente exposición. Y yo creo que también ahí, bueno, el gobierno debe de empezar a hacer, a legislar todo el trabajo digital, ¿no? Porque ahora ya va a ser. Ya lo hizo, está cobrando Sí. ya impuestos, ya lo está haciendo. Bueno, pero bueno, ya está cobrando impuestos, pero también regular la parte, bueno, hasta qué horario. La mano, por favor, no nomás nos cobren. Sí, o sea, porque, por ejemplo, como empleado, pues, ¿quién tiene que proporcionar la herramienta de la computadora que tú bien mencionaste? Por ejemplo, si voy al trabajo, ¿quién me tiene que proporcionar los cubrebocas? O el material de seguridad, los guantes, la máscara, bueno, la máscara y todo esto. Claro, el gel. Y si trabajo en casa, ¿quién tiene que pagar el internet? Entonces, ahí son temas que el gobierno se tiene que preocupar y que tiene que adaptar la legislación laboral a la nueva realidad. Así es. Así es, pues con Bueno, mucho gusto yo voy a esperar sus preguntas y con mucho gusto las voy a responder una a una. Y yo sigo aquí, voy a escuchar con mucha atención a todos los participantes que sé que tienen muchas cosas interesantes que decir. Muchísimas gracias. gracias, Gaby. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente participante. Lo va a presentar la contadora Lilia Fabián. Le cedo los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias. Un gusto de estar aquí. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar a Paulo Magaña Rodríguez, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Especialidad en Evaluación Inmobiliaria, titulado con mención honorífica, egresado de la Universidad del Distrito Federal. Especialidad en Evaluación de Maquinaria y Equipo, egresado de la Universidad del Distrito Federal. Maestría en la Universidad Panamericana en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Corredor Público número 5 del Estado de San Luis Potosí. Mediador privado certificado con fe pública número 272 del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Profesional en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con certificación de blockchain y criptomonedas en BlockEdu. Presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana. Miembro activo en el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión YAU de la Cámara de Diputados. Director de la revista Modum Legal. Expresidente del Colegio Nacional de Correduría Pública AC.
y ha participado en diferentes foros y congresos en materia de prevención del lavado de dinero de Correduría Pública, así como ha escrito diversos artículos para las revistas El Mundo del Abogado, IDC, Contable y Módul Legal. La verdad es un placer presentarlos y les cedo los micrófonos. Por favor, con ustedes, Paulo Magaña. Buenas tardes. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias a la planilla Continuidad por la invitación y esta oportunidad para compartir con todas las personas que nos acompañan a través de las tecnologías que hablaba la doctora Gaby. Y pues esto nos ha acercado a todos, ¿no? Con este voy a compartir pantalla. ¿Sí? Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues con este gran tema que en temas fiscales y en foros de los contadores públicos, los abogados fiscalistas, es de boga, y a partir de diciembre para acá, también he participado en una entrevista en IDC Contable sobre este mismo tema, ¿no? Es la fecha cierta, es un tema muy, muy importante y hay que poner mucha atención en este tema. Me gustaría empezar esta presentación. Bueno, mi nombre es Paulo Magaña, este es mi currículum, ¿sí? Y me gustaría empezar mi presentación con una frase del padre de la macroeconomía, de John Maynard Keynes. Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Realmente ahora son los esquemas reportables y todos los contadores saben sobre este tema. Y yo creo que cuando empezó este tema de la fecha cierta, pues sí, muchas personas pues tenían que interactuar más con la inteligencia, trabajar y estudiar más. ¿Para qué? Pues para evitar los impuestos, obviamente dentro del marco legal. Pero cito una misma frase del mismo doctor John Maynard Keynes, que dice: cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Y la misma Suprema Corte, la Suprema Corte ya nos fue diciendo, pues ya cambié de opinión, ya cambiamos, las tesis jurisprudenciales decían otra cosa, ahora ya cambiamos de opinión, y el fisco también ya cambió de opinión. Y entonces, de aquí es el origen de este tema de la fecha cierta, ¿no? Vamos a ir analizando poco a poco todo este tema, cómo se ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando el tema de la fecha cierta. Hay que recordar que del derecho civil proviene el tema de la fecha cierta, ¿sí? Sobre los tipos de documentos hay que verificar que existen documentos públicos y existen documentos privados. Los públicos son aquellos que los realizó una persona que esté investida de fe pública, ¿sí? Eso nos marca la legislación civil, que nos dice, esos son los documentos públicos, y los privados son aquellos que no fueron ante un funcionario investido de fe pública. La Prodecon, en su análisis que hace ahora en septiembre de 2020, nos dice que el 95% de los contratos son consensuales. Se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Que una persona va, le dices, oye, píntame la casa. Sí, la pinta, tú le pagas, y no hubo un contrato perfeccionando el consentimiento por escrito. Hay que recordar que el consentimiento puede ser por escrito o tácitamente, y en este caso fue tácitamente, pero también el escrito puede ser también, el consentimiento expreso puede ser por medios ópticos, electrónicos o de tecnologías análogas. En México está con la ley modelo de UNCITRAL, donde desde el año 2000 ha ido reformando. Gaby comentó mucho el tema del comercio electrónico. Pues bueno, México se ha subido ya a la cuarta revolución industrial del comercio electrónico, donde los consentimientos pueden ser por medios electrónicos, ópticos o de tecnologías análogas. Entonces, hay que ver que los contratos traigan su consentimiento por escrito, que tengan todo este tema. El tema de la formalidad es un punto muy, muy importante. Sí, la Prodecon en el 2014 nos decía que pues no era necesario que los contratos, ¿sí?, estuvieran con fecha cierta, que la fecha cierta fuera ante notario, corredor público,
o inscrito en el registro público de comercio, en el caso del contrato que decía en ese tiempo, en el 2014. Nos decía, no era necesario para efectos para un tema fiscal, y eso era lo que decía Prodecon. Y llega diciembre de 2019 y la Suprema Corte, con una contradicción de tesis, que aquí les dejo el número de registro, la 202-1218, el 6 de diciembre, salió publicada, donde aquí ahora sí ya cambié de opinión, ¿sí? Los documentos privados deben de cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Esta es la jurisprudencia de diciembre de 2019, ¿sí? Y aquí subrayo ciertas partes importantes que deriva del derecho civil, que es lo que les comentaba, ¿sí? Hay un consentimiento, tiene que haber un consentimiento por escrito, en este caso, ¿sí? Y ver la eficacia probatoria de los documentos privados. Para efectos de la eficacia probatoria, tendrá que tener una fecha cierta. ¿Y cómo vamos a acreditar esa fecha cierta? Que esté ante un fedatario público o que se inscriba ante un registro público de la propiedad. En el caso de la propiedad, si el contrato es registrable en un registro público de propiedad o en uno de comercio o en el registro único de garantías, ¿sí? O ante un fedatario público. Esos son los supuestos para que cumpla tu contrato una fecha cierta, ¿sí? Aquí tenemos cuáles son los registros públicos, ¿sí? El registro público de comercio, el registro público de la propiedad, ¿sí? Y el registro único de garantías mobiliarias, que ese registro casi no lo conocen muchas personas, pero existe. Y esos registros dejan ya una fecha cierta para efectos del fisco federal. ¿Por qué? Porque ya estos registros, ya la mayoría de los registros públicos de la propiedad ya tienen un sello digital, ¿sí? El registro público de comercio, todo ya es digitalizado, ya está todo arriba de la cuarta revolución industrial, se podría decir, y el registro único de garantías mobiliarias, ese ya está también electrónico. Entonces, todos traen su sello digital con minuto y segundo exacto. Y en el caso de los antefedatario público, puede ser corredor, son las personas investidas de fe pública, el corredor público, el notario público o algún funcionario investido de fe pública. Por ejemplo, los cónsules, ¿sí? En las embajadas, ellos tienen fe pública y ellos, por ejemplo, emiten poderes, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté investida de fe pública se puede darle fecha cierta. El tercer supuesto de la jurisprudencia es cuando la muerte de uno de los contratantes. Pero bueno, ahí sí, pues ojalá que sea la última de las opciones, ¿no? Para efectos de darle fecha cierta a nuestros contratos. Y aquí me gusta citar al maestro Carlos Alfredo Ongay Flores, que es corredor público en la Ciudad de México, y aquí nos dice qué es un fedatario público. Es la función fedataria que le da el orden normativo a una persona y le da autenticidad a actos y hechos jurídicos, ¿sí? Y es una verdad oficial, ya que la fe pública es originaria del Estado, ¿sí? Y el Estado le otorga a estas personas la fe pública, a particulares, en este caso a los corredores públicos o a los notarios públicos. Y otra definición de fe, el Estado crea la fe pública con el fin de brindar seguridad jurídica. Entonces, eso hacen los fedatarios públicos, realmente brindar seguridad jurídica en los contratos que ante su fe se llevan a cabo. Y así se le daría fecha cierta a tales contratos. Uno dice, no, pues es que nada más está la fe pública del notario o del corredor. No, hay fe pública judicial, ministerial, registral, consular, administrativa, marítima, de registro civil, infinidad, hasta la eclesiástica, ¿no? En las iglesias católicas, a veces al lado hay una oficinita que dice notaría, ¿no? Entonces, hasta ahí existe también la fe pública, para efectos de lo que cada persona está facultada para dar fe pública. Y la Prodecon luego nos empieza a decir, pues sí, en el septiembre de 2019 hay un
hay un comunicado donde dice, oye, hay que recordar que a los mensajes de datos no se les puede negar efectos jurídicos, ni validez, fuerza obligatoria, y ninguna autoridad le puede negar esto, ¿sí? Entonces, tenemos al Código de Comercio en el artículo 89 bis, donde eso nos dice, ¿sí? ¿Y qué es un mensaje de datos? La información generada, enviada, recibida, archivada por medios electrónicos, ópticos o de tecnologías análogas. Eso es un mensaje de datos. Entonces, las autoridades fiscales no les pueden negar efectos jurídicos a un contrato que esté en un mensaje de datos. Hay que verificar ciertos requisitos que la misma Prodeco nos dice en ese documento de los mensajes de datos. Sí, y aquí les dejo la fecha cierta, requisitos que deben cumplir los documentos privados. Aquí les dejo el nombre del documento. Para acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales, tratando del ejercicio de las facultades de comprobación en septiembre de 2020. ¿Sí? Y aquí viene la dirección para que puedan ir a revisar ese documento. También este documento nos dice, oye, los comerciantes están obligados a guardar su contabilidad, su correspondencia, sus actos, convenios o contratos que generen derechos y obligaciones para el comerciante por un plazo de 10 años, ¿sí? Ya puede ser físico o conforme a la NOM 151 SCFI 2016 de la Secretaría de Economía, ¿sí? Donde lleve una constancia de conservación. Y estas constancias de conservación, hagan de cuenta que meten un contrato en una caja fuerte y le cierran con todas las claves y habidas por haber, y ya queda blindado ese documento, ya es inalterable ese documento. Entonces, eso hace una constancia de conservación. La constancia de conservación tiene que ser emitida por prestadores de servicios de certificación, por ejemplo, Advanta Security o PCC World, que son prestadores de servicios de certificación autorizados por la Secretaría de Economía para emitir las constancias de conservación. Y lo que hace esta constancia de conservación, además de hacer inalterable el documento, trae un sello digital de tiempo, trae ciertos requisitos que nos dice la NOM 151 y así la autoridad no le puede negar efectos jurídicos a tu contrato firmado electrónicamente y además que se le aplicó una constancia de conservación. Y esto viene en el documento de septiembre de 2020 y pues realmente ahorita, como decía Gaby, la doctora Gaby, que las tecnologías, y no nos quedó más que hacer contratos vía virtual, ¿sí? Ya que pues, no podíamos ver a las personas. Entonces, esta es una buena opción si no quieren, para las personas que no quieren ver físicamente a otras, pues bueno, firmen electrónicamente, pero vean que los motores de firma le apliquen una constancia de conservación de la NOM 151 de SCFI 2016. Aquí rápidamente, si alcanzo, ¿sí? Voy a hacer un caso práctico, ¿sí? De una firma electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿sí ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. A mí me gusta mucho trabajar con esta plataforma que se llama Encripta y aquí meto un usuario, ¿sí? Hice un usuario, esta plataforma tiene documentos gratis, ¿sí? Y hoy hice un usuario para efectos de esta prueba que les iba a hacer en esta plática. Y realmente es muy sencillo. Hay que subirse a las tecnologías ahora. Están todas mis facturas. Y voy a firmar un PDF. Este contrato, ¿sí? Podría ser entre 2 personas o 4 personas, los firmantes, pero como soy el presentador y no tengo otro contratante del otro lado, pues voy a hacer, voy a hacer aquí continuidad, ¿sí? Y aquí le pongo C,
una fecha límite máximo, por ejemplo, le podría poner 3 o 4 días más para darle opciones al firmante de que pueda un plazo más accesible, ¿no? Aquí le pongo que nada más yo soy el firmante y creo el documento, ¿sí? Aquí ya se registró, ¿sí? El documento y ahora aquí podría firmar muchos documentos o un solo documento de un solo certificadazo. Antes se decía de un solo plumazo, ahora de un solo certificadazo. Voy a firmar en ese caso uno, pero podría firmar 10 contratos o 1000 contratos de un solo certificadazo. Aquí subo mi certificado de firma electrónica, ¿sí? Aquí ya la puse. Y aquí pongo mi contraseña ligada a mi firma electrónica avanzada. Hay que recordar que la firma electrónica avanzada surte los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por eso es muy importante no prestar tus archivos de la firma electrónica avanzada y eso siempre lo recomiendo en todas las pláticas que doy. No presten los certificados, ¿verdad, contador? ¿Por qué? Porque es tu firma autógrafa, ¿sí? Y aquí estoy firmando el documento, ¿sí? Ay, me dice, no, la contraseña no es, ¿no? Sí. No me está dejando. Perdón. Y se firmó rápidamente nuestro documento. Ahí estaba poniendo en mayúsculas mi firma electrónica. Y vemos aquí el documento, este es el PDF, aquí sería el contrato que ustedes firmaron electrónicamente, ¿sí? Y aquí vienen las firmas electrónicas. El hash es la huella digital del documento. Si a este documento ustedes le ponen un punto en el PDF, el hash automáticamente se modificaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya este documento está inalterable y trae una constancia de conservación, trae una fecha, aquí es la fecha del meridiano de Greenwich, y un número de certificado que va ligado a mi RFC, ¿sí? Y la firma electrónica avanzada. Hay que recordar que esta es una versión impresa, pero el mensaje de datos es el XML de este documento, el cual se genera y es este documento, ¿sí? Se baja ahí y yo quiero validar mi XML. Ah, pues vamos a validar nuestro XML que se acaba de descargar y valido mi XML. Y aquí, ¿qué nos dice? Pues bueno, quien lo firmó, la fecha y hora, el segundo exacto con microsegundo del cual se firmó. Y además, lo importante, lo que nos pide Prodecon, la constancia de conservación. ¿Quién lo emitió? Advantage Security, que es un prestador de servicios de certificación, y este es el documento, ¿sí? Este es el documento el cual, para efectos de una prueba, se tiene que presentar el XML. Y ese sería nuestro documento ya firmado, ¿sí? Del cual ya sería nuestro documento firmado. Perdón. ¿Sí? Y contador, pues dejo mis datos para cualquier cosa que sobre este tema tengan alguna duda, ya porque ya me estoy comiendo un poquito de tiempo, ¿sí? Dejo mis datos por si quieren enviarme un correo, mis redes sociales, y pues estoy a sus órdenes para si tienen dudas sobre el tema de fecha cierta. Realmente ahorita fue un periodo muy corto para explicarlo más a detalle, pero pues ese es el contexto de lo de la fecha cierta y lo que hay que ver para dónde va la fecha cierta, ¿no? O sea, el tema de los documentos electrónicos, ¿no? Pues gracias, Paul. La verdad sí me están poniendo aquí, me mandaron ya correos, y me preguntan que si nos vas a regalar tu material para dárselo a la gente que nos mande correo. Con todo gusto, contador, con todo gusto. ¿Sí? Entonces, Sí. con eso contesto las preguntas de los que mandaron correos
que están preguntando que si el material está disponible, pues ya aquí el licenciado Paul nos regala el material. Y bueno, pues también hay varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo, te las hacemos llegar a tu correo y tú amablemente se las puedes contestar. Con todo gusto. Estamos a la orden. Pues muchas gracias, Paul. Al contrario, un abrazo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias. Bueno, pues tenemos a nuestro tercer expositor, el maestro Ernesto. Entonces, voy a leer una pequeña semblanza. Me dijo que sea breve. Me mandó un mensaje diciendo, oye, es poquito, yo no quiero tardar tanto en la semblanza. Entonces, leeré su pequeña semblanza que me mandó. Él es maestro Ernesto García Recendis. Es abogado titulado por la UNAM, FES Aragón, maestro en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, titulado por Excelencia Académica, profesor en el Diplomado de Derecho Corporativo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, director de Plano Jurídico, muy conocido hasta su programa, sí lo hemos visto, abogado, capacitador, conferencista y abogado postulante. Pues cedo los micrófonos, maestro. Adelante, tu espacio. Gracias, José. Un gusto estar aquí con ustedes. De parte de Plano Jurídico, Sociedad Civil, nosotros completamente todo el apoyo hacia ustedes, hacia su planilla y hacia el doctor José Manuel Miranda de Santiago, que es un gran amigo y conocido por parte de nosotros. Pues el día de hoy pues vamos a tomar un tema que es un poco nuevo, por así decirlo, dentro del mundo de la abogacía. Es poco explorado, ya se ha dado un boom en estos últimos años, y que es el compliance, ¿no? La cuestión del cumplimiento de la normativa desde un punto de vista, lo vamos a enfocar un poquito más hacia laboral, pero también de punto de vista genérico. Le pongo en compartir pantalla, no sé si me... Ya está, ¿verdad? Se ve. Ok. El compliance, pues ya decíamos que es lo podemos manifestar o definir como el cumplimiento de las normas, ¿no? Es un análisis exhaustivo que se tiene que hacer dentro de una empresa para realizar el cumplimiento de las obligaciones desde el punto de vista jurídico, y aquí debemos de ver muy bien en qué punto de la empresa estamos, en qué punto de maduración de la empresa estamos. Si es un punto de ya sea nacimiento de una empresa, pues hay que ver todas estas disposiciones legales necesarias para obtener los permisos del funcionamiento, para darse de alta, inclusive los socios accionistas en esta cuestión de que tienen de responsabilidad solidaria, ver cómo es que se va a llevar a cabo toda la realización del negocio. Aquí en la cuestión laboral, pues sí es hacer el análisis de cómo es que vamos a contratar a cada uno de los trabajadores desde el nacimiento de la empresa. Si van a ser por tiempo indeterminado, si van a ser por tiempo determinado, si va a ser por un periodo de prueba, cómo es que vamos a implementar nosotros el desarrollo de nuestra empresa, y aquí debemos de estar checando cómo vamos a realizar también inclusive la contratación de esos trabajadores. Por ahí está Gaby, ¿no? Que es parte del grupo GIN, si nos van a apoyar un outsourcing, si no nos va a apoyar un outsourcing, cómo es que vamos a implementar todo este tipo de operaciones. Hay que empezarlo a ver. Si vamos a estar dentro de una etapa de desarrollo de la empresa, o si va a ser una cuestión ya sea de que la empresa ya es madura, ya nada más lo que tengo que realizar es ir perfeccionando estas cuestiones de mis procesos productivos. Y dentro de estos procesos productivos, decíamos, las empresas socialmente responsables, que por ahí también se mencionaron en estas conferencias, ¿no? El hecho de agregarle un valor adicional
a todo nuestro proceso productivo, en la cuestión de tener un sentimiento de pertenencia por parte de los trabajadores, de que se puedan dar posibilidades también para ellos mismos, para el ascenso, para la cuestión de obtener unos mejores desempeño y desarrollo dentro de la empresa, pues bueno, ya tendremos que ver qué es lo que vamos a implementar con esta cuestión del compliance, ¿no? Y con la terminación, pues ya es lo que ninguna empresa quiere, que es pues prácticamente la liquidación de las sociedades. Ahí sí tenemos que apoyar mucho al síndico que va a liquidar a la empresa, porque pues también es responsable solidario, ¿no? Y ahí todo lo que no se haya cumplido y todo lo que se haya quedado a deber con la empresa, pues también el síndico es el que va a tener que estar realizando toda esta operación del análisis del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esto es algo que desde el nacimiento de la empresa lo debemos de emplear, ¿no? Es un estudio que debemos de realizar y es prácticamente no nada más hacer una auditoría. Yo lo definiría en dos términos, ¿no? En dos cuestiones esenciales, inclusive en una tercera que va aliada a la segunda parte que les voy a decir, ¿no? Primero es hacer toda la auditoría de ver cómo está estructurada la empresa, cómo es que se aplican todos los procesos productivos, cómo es que se está realizando el desarrollo de la misma empresa y qué es lo que se está vulnerando jurídicamente, qué es lo que está mal. Aquí ustedes, contadores, pues están muy versados en hacer dictámenes, ¿no? Y que esto pues prácticamente lo quitaron ya el dictamen en su carácter de obligatorio y precisamente decían, es que todas las empresas salen sin salvedades, ¿no? Y fue una de las cuestiones que les aplicaron ahí para decirles, les quitamos el dictamen. Pero aquí hay una cuestión. En primera, el contador sí hace el dictamen y lo hace sin salvedades. ¿Por qué? Porque también es responsable solidario en dado caso de que se determina alguna cuestión de pago de impuestos de forma indebida y que el contador lo haya pasado. El contador tiene que decirle a la empresa para que rectifique y para que salga sin salvedades. Aquí el dictamen en materia de compliance jurídico, ¿cuál es la obligación del abogado? Decirte cuáles son todas las salvedades y decirte todo lo que está mal, ¿no? Porque una vez que tengas el dictamen y sepas qué es lo que le duele a tu empresa, se tiene que emplear la segunda parte del compliance y que es la parte medular, ¿no? Y la carnita, que digamos, ¿cómo es que vas a hacer la gestión de proyectos para hacer todas las medidas tendientes a disminuir los riesgos detectados en la auditoría? Ya la auditoría te dijo, ¿te duele todo esto? Hay que hacer un time plan en donde digas cómo vas a ir solucionando esos riesgos detectados. Y una vez que se hagan esos riesgos, cómo ir documentando que estás haciendo todas las actividades tendientes para disminuir cualquier responsabilidad, inclusive civil, laboral, penal, fiscal, dentro de la empresa. Una vez que tienes todo eso, tienes tu procedimiento de compliance completo, ¿no? Manejar la cuestión de la gestión de proyectos, el project management, directamente en la segunda etapa del compliance, y una cuestión que va adicional, que les decía, una tercera etapa que pues, va muy relacionada, el risk manager. ¿Cuáles son todos tus riesgos que tienes para hacer desviaciones y para que no se cumpla o se retrase este cumplimiento de las obligaciones? En esta cuestión, pues hay que tener toda una programación y hay que tener todo un estudio de qué es lo que pudiera fallar o qué es lo que pudiera variar dentro de este cumplimiento de obligaciones. Y se da una cuestión de dentro de la empresa o fuera de la empresa que se llama el compliance officer o oficial de cumplimiento, ¿no? Que es el que tiene que ir checando que se vayan cumpliendo todas las normas y que se vaya cumpliendo todo aquello que le duele a la empresa, ¿no? Y dentro de este dictamen o dentro de este compliance, yo sí quería ser muy enfático en esto, se deben de utilizar, para los abogados, pues prácticamente nos dijeron compliance y cuando llegó esta figura, dijimos, ¿y cómo se hace, no? Algunos no versados, algunos sí versados dentro de esta cuestión. Pues este dictamen, pues prácticamente hay que seguir
los principios de la contabilidad, los principios que ustedes tienen de las normas ISO 19600, que son las auditorías, dentro de estos principios de auditoría, adecuarlos al ámbito jurídico y empezar a empalmar esta situación de que el auditor pues debe de ser una persona con estricto apego a la ética, a la cuestión de la legalidad y que debe de ser imparcial al momento de hacer este dictamen dentro de las empresas. No vamos a hacer una cuestión prácticamente donde te contraten para tratar de disfrazar las cosas, ¿no? Ni para tratar de defender a tu empresa. Te están contratando para que les digas todo lo que está mal. Y dentro de decirle todo lo que está mal, pues viene esta cuestión de la imparcialidad, que es una cuestión que ustedes tienen muy, muy arraigada y que es algo que siempre les aplaudo a todos los contadores, ¿no? La cuestión de la ética y la imparcialidad cuando hacen sus dictámenes, en este sentido. Ustedes dentro de estos dictámenes, pues checan que los asientos contables, pues estén conforme a las normas de información financiera, ya sea contra los IFRS o contra las US GAAP, ¿no? Que es el contraste que ustedes realizan para poder determinar que está bien hecha la contabilidad o que faltan en las cuestiones de los asientos y que algo sea deducible o no deducible, ustedes lo van a ir determinando. Nosotros como abogados, ¿qué es lo que tenemos que contrastar en este dictamen? Tenemos que contrastar todos los aspectos de la empresa que vayan conforme a las leyes mexicanas, la Constitución, los tratados internacionales en materia laboral, pues existen la cuestión ya sea de los tratados en materia de derechos humanos, como es el Pacto de San José de Costa Rica, o el Protocolo de San Salvador, que es de los derechos económicos, políticos y sociales, y que prácticamente aquí vienen las cuestiones económicas de las empresas, que se adecúen conforme a esos principios, conforme a los establecidos en los tratados internacionales, llámese inclusive un tratado internacional que nos está pegando jurídicamente en lo laboral, pues el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá afecta también las cuestiones laborales y afecta también en cuestiones de los armadores de vehículos, se afecta en diferentes áreas muy específicas y que hay que ver que se cumpla con todo lo establecido en dichos tratados y en las normas oficiales mexicanas, que en los convenios también de la OIT, en las normas oficiales mexicanas, que prácticamente esas, pues luego las tienen muy descuidadas, ¿no? Pero ahorita viene una norma oficial mexicana que trae hasta dientes y parece piraña, ¿no? Que es la NOM 35 y que es en donde van a llegar todos los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la inspección del trabajo y que nos van a decir, a ver, el estrés laboral de tus muchachitos, ¿no? Y cómo es que estableces políticas y procedimientos dentro de tu empresa para disminuir este estrés laboral. Eso nos va a dar materia para el compliance también, ¿eh? Y para las cuestiones del cumplimiento de todas estas obligaciones en materia de trabajo. Se debe de ver la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, y las demás disposiciones y reglamentos que salgan. En este caso, también algo que debemos de estar observando mucho, pues son todas las cuestiones del regreso a la nueva normalidad, que ya inclusive ya no va a ser tan regreso porque ya vamos a estar de nuevo en semáforo rojo, amenazan con volver al semáforo rojo y entonces hay que ver cómo vamos a hacer todo este cumplimiento de todas estas normas, ¿no? De las normas de teletrabajo, que inclusive ya vienen establecidas, hay unas reformas, pues hay que ver también cómo las va a cumplir esta empresa. En este dictamen jurídico que se elabore se pueden emitir, ya sea si todo se encuadra conforme a la legislación, sin salvedades, ¿no? Que eso sería a lo mejor algún caso muy, muy difícil de encontrar en este tipo de dictámenes porque son tantas las normas que en algo debemos de caer, ¿no? Luego, por querernos cubrir de manera fiscal, descubrimos el ámbito laboral, por cubrirnos en materia laboral, descubrimos otra cuestión, seguridad social, ¿no? Una cuestión a lo mejor que pudiera decirles, el pago por hora,
¿no? El pago por hora te lo permite la Ley Federal del Trabajo, pero pues el aplicativo creo que del Seguro Social y la ley del Seguro Social no han cambiado, y pues ahí venimos en cómo es que le hago para llenar ese mentado aplicativo, ¿no? Y esas cuestiones del pago por hora. Son cuestiones que debemos de analizar de lleno en ese tipo de circunstancias del compliance. Se puede emitir una cuestión donde se diga cuáles son las salvedades, cuáles son las normas que se infringen, ya sea en materia administrativa, laboral, fiscal, contractual o inclusive penal, ¿no? Y decir no nada más cuál es la salvedad que tú encontraste, sino que en esa salvedad que encontraste y el riesgo que estás teniendo, debes de darle una clasificación, si es un riesgo alto, si es un riesgo bajo, si es un riesgo intermedio. En este riesgo también debes de considerar qué tan posible es que cause o que se cause ese problema. Debes de considerar por quiénes son los que pudieran reclamar ese problema. No nada más el trabajador, inclusive te puede caer una inspección del trabajo, te puede caer el seguro social. ¿Quiénes son los que pueden identificar ese problema y cuáles son las normas aplicables y las sanciones aplicables? Puedes tú tener una actividad en donde incluya o englobe diferentes áreas, ¿no? Por poner un ejemplo, resulta que una empresa contrata un trabajador y a este trabajador, pues para decirle que le va a dar un mayor dinerito y que le quede más dinero al final del día, pues le va a pagar nómina y la otra parte se la va a pagar en asimilados a salarios, ejemplo, ¿no? Yo a lo mejor creo que ninguna de las empresas de los que están aquí hace eso, pero me he encontrado algunas que sí lo llegan a hacer y que cuando le dices, a ver, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es, si el trabajador te demanda en una junta, te puede acreditar los pagos de forma continua y reiterada, que hay una subordinación, sí, entonces te va a reclamar el pago del salario completo y el reconocimiento del salario completo. La segunda, te cae el seguro social, y si el seguro social te hace una investigación y determina que es el salario completo del trabajador, pues te pudieran poner inclusive tu multa y decir cuánto tiempo laboró el trabajador y ponerte todo lo que te falta que no has cotizado al seguro social. Si el trabajador se cae, capitales constitutivos, ni lo quiera tu empresa, pero van a ser bastante grandecitos. Todo lo que no ha contribuido el trabajador, e inclusive si se quejan, pues el hacer contratos o el hacer modificaciones o adecuaciones dentro de tu empresa tendientes a disminuir la carga social, pues se considera evasión fiscal, ¿no? Y también es una cuestión de delito y también es una cuestión de una responsabilidad fuerte que estás realizando dentro de tu empresa. Entonces, mejor no hagas ese tipo de prácticas y estructura bien tu administración dentro de la empresa. Entonces, ahí tienes que poner cuáles son todos los riesgos y las responsabilidades. Y con base en eso, ahora sí, ir armando tu time plan para el hacer el correcto adecuación de las normas y cumplimiento de las normas. Aquí en este time plan se recomienda también utilizar el ISO 31000, que es la gestión de riesgos o Risk Manager, que prácticamente es cómo vas a hacer todas las modificaciones, hacer una planeación de todas las modificaciones y decir quiénes van a ser los involucrados en todas esas modificaciones. Y si dentro de esos involucrados va a haber alguna posible variación o alguna cuestión que no esté prevista, cómo se pudiera solucionar o cuál va a poder ser la consecuencia de esa desviación que pudiera yo planear a futuro, ¿no? En esta cuestión del compliance lo tenemos que manejar y tenemos que ser muy empáticos con los administradores y con con las cuestiones de las empresas de cómo ir haciendo el cumplimiento de todas las normas. Aquí pues se hace un plan de trabajo y un proyecto bueno, cuando se hace un dictamen y el plan de trabajo, se obtiene un proyecto de compliance efectivo para las empresas. Si ya después realizas un segundo
dictamen o una segunda auditoría, posiblemente salgas sin salvedades, salvo que ya hayas cambiado en alguna otra etapa de maduración de la empresa, pues vas a tener que ir modificando constantemente y vas a tener que ir adecuando constantemente tu sistema de compliance, ¿no? Tiene un mejor ¿cuáles son los beneficios de esto? Tienes un mejor dominio y conocimiento de tu empresa, vas a saber cómo es que realmente funciona toda tu empresa, evita los malos manejos o el desconocimiento de situaciones que pudieran tener inclusive un riesgo penal, ¿no? Para ya sea los socios, accionistas o inclusive para la propia empresa. En materia fiscal, si compruebas que llevaste a cabo el compliance para la determinación de riesgos y que se llevaron a cabo todas las acciones tendientes a disminuir ese riesgo, pues se reduce hasta en 1/4 la pena establecida en materia penal fiscal, ¿no? En materia de responsabilidades administrativas y penales se puede señalar correctamente quién era el responsable, quién tenía qué cosa y qué calidad, y se puede determinar quién es el que debe de ser sancionado, ¿no? En materia laboral, pues nos sirve también para ir deslindando ciertas responsabilidades y para ir teniendo un correcto control dentro de la empresa. Esto se lleva a cabo inclusive con las cuestiones del buen gobierno, ¿no? Las cuestiones del gobierno corporativo, con el establecer políticas y procedimientos dentro de la empresa, y que estas políticas y procedimientos sean apegados a los manuales o a los códigos éticos que tenga cada una de las empresas para poder desarrollar sus actividades. Aquí yo les diría, políticas y procedimientos para aplicarlos en materia laboral no tendrían una gran fuerza o un gran resultado si legalmente no los relacionamos a lo mejor con un reglamento interior de trabajo. ¿Cuáles son todos los mecanismos legales para poder aplicar sanciones, realizar procedimientos, para poder considerar el buen administración y negocio de la empresa? Pues es el establecer un reglamento interior de trabajo, y si ese reglamento interior de trabajo, por ser algo muy sucinto, se relaciona con las políticas y procedimientos que son los códigos de ética de la empresa, pues ya nos va a dar todo un panorama general para poder hacer una empresa que sea exitosa y que una empresa que tenga un valor agregado. Y ese valor agregado es que llevan sus procedimientos pulcramente al momento de estar realizando todas sus actividades, ¿no? Que no va a haber una cuestión a lo mejor de conflictos de interés, que no va a haber una cuestión de corrupción, que se van a realizar correctamente todas las, el funcionamiento de la empresa es conforme a lo establecido en las normas y en las cuestiones éticas, ¿no? Entonces aquí es algo que va a ser un valor agregado para nuestra empresa, ¿no? Y las políticas y procedimientos son un diagrama detallado de las funciones de cada trabajador, la descripción de cómo es su actuar, en qué circunstancias, y puede ser políticas que tengas tú de compras, de ventas, de las relaciones de trabajo, cuándo se van a entregar vacaciones, cuándo se van a entregar permisos con goce de sueldo, sin goce de sueldo, si es que se va a realizar la reparación de algún instrumento, si es que, por ejemplo, en esta situación de la nueva normalidad, pues tú le vas a dar las herramientas al trabajador para que se vaya. ¿Qué tal si le roban? ¿Quién se va a hacer responsable de esas herramientas de trabajo, ¿no? ¿Cómo deberá de realizarse todo esto? Va dentro de las políticas y procedimientos de nuestra empresa. Y en el dictamen, ¿qué es lo que vamos a analizar? Pues bueno, yo les decía aquí un dictamen, no sé qué tanto ando en tiempo. ¿Ando bien? Sí, vas bien. Ah, ok. Digo, en el dictamen, pues podemos hacer un análisis, ya sea corporativo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de la empresa, las claves y funcionamiento, los aspectos clave del funcionamiento de la empresa, la actividad en la cual se va a desenvolver esta empresa, su forma jurídica, su organigrama,
cómo es que va a estar establecido el capital, los socios, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor aportación al capital? ¿Quién es menor? Si se ha protocolizado la empresa, todos sus movimientos de capital, ¿no? ¿Quiénes son los administradores? ¿Cómo es que se van a tomar las decisiones importantes de la empresa? Y cuál es la misión, visión y los valores dentro de nuestra empresa, ¿no? Para saber cómo es que lo vamos a encuadrar este dictamen de compliance para poder analizar si se están vulnerando o no se están vulnerando derechos y obligaciones, ¿no? Los apoderados, los acontecimientos significativos como adquisiciones, ventas que haya realizado la empresa, los documentos de todo su funcionamiento, esto desde un ámbito corporativo, ¿no? El análisis mercantil, los clientes, los deudores, si hay contratos, si no hay contratos, si hay fianzas, si no hay fianzas, si tienes algún cliente moroso que lo tienes demandado, si te están demandando a ti, inclusive algún cumplimiento de alguna obligación, si tienes contratos con tus proveedores, todo esto lo tienes que hacer el análisis general, por así decirlo, del compliance, y ahí te va a decir qué te duele la empresa, ¿no? ¿Qué te duele de parte de la empresa y qué tienes que modificar o qué áreas tienes que ir visualizando tú como empresario para poder decir estoy flaco en esto, qué es lo que está pasando, por qué tengo facturas pendientes de pago, por qué me están demandando mis proveedores, ahora resulta que yo no demando a mis clientes y mis clientes me deben millones, ¿no? Ahí tenemos que hacer todo ese análisis. Y desde el punto de vista laboral, ver la cuestión del organigrama, el perfil de puestos por competencia de cada uno de los trabajadores, las formas de contratación y reclutamiento de personal. Aquí me pudieran decir, ay, oye, y formas de contratación y reclutamiento de personal, y el organigrama y el perfil de puestos por competencia. Ay, ¿y eso para qué? Pues resulta que si tú haces una convocatoria del personal en donde, no sé si les ha pasado, ven sexo masculino o quiero sexo femenino, buena presentación, chavita de 18 a 25 años, oye, ¿y para qué la quieres una chavita de 18 a 25 años, buena presentación y que sea mujer? Ah, es que va a ser la recepcionista. ¿Y no puede ser un hombre? Estarías realizando a lo mejor cuestiones de discriminación al momento de hacer tus convocatorias, al momento de hacer tu selección de personal, pudieras tomar ciertas preguntas o hacer ciertos cuestionamientos en donde se pudiera considerar también una cuestión de discriminación. Y como dato curioso, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue aprobada en junio de 2003, establece en su artículo 9 que está prohibido la libre, y es considerado discriminación, prohibir la libre elección del empleo, así como restringir oportunidades de acceso al empleo, de permanencia y ascenso en el mismo. Entonces, si tú haces una convocatoria en donde traiga cuestiones de discriminación, se pudiera quejar a alguien que ni siquiera has contratado y te pudiera decir que haces actividades que discriminan. Y esa ley federal para prevenir la discriminación considera como delito el realizar todo ese tipo de actividades. Entonces también te estás metiendo inclusive en una cuestión de una sanción penal por el simple hecho desde la pura contratación cuando estás realizando este tipo de operaciones. Hay que analizar de forma amplia toda esta situación, el análisis de la plantilla de los trabajadores, las funciones, forma de prestar sus servicios y realización de los trabajos, el ambiente laboral. Aquí sí, yo siempre que hago una cuestión de compliance, pues mando a todos mis muchachos a que estén entrevistando dentro de la fuente de trabajo a todos los trabajadores y que les digan inclusive, a ver, enséñame cómo es que realizas tus labores, cómo es que realizas tus funciones, a quién reportas, cómo lo haces. ¿Para qué? Para considerar cómo es que se da el actuar de cada uno de los trabajadores. Y cuando emites un dictamen, le dices al patrón, todo esto es lo que se hace. Este trabajador sí te es muy eficiente, este trabajador inclusive no hace nada, ¿no? No lo tienes o lo tienes ahí pagándole sin que haga nada dentro de sus funciones que tienes establecidas en el contrato. Analizar el número de empleados y la situación de cada uno de ellos.
Aquí una cuestión, a lo mejor luego me ha ocurrido que veo que el contador pues hace su recibo de honorarios, ¿no? Y le dicen, pues tú eres contador, eres profesionista, pues me das tu recibo de honorarios. Y cuando analizas todo el funcionamiento de la empresa, dices, ese ni es contador ni es profesionista, es tu trabajador que está en el área de contabilidad y que tienes que pagarle nómina, no honorarios. Pues entonces hay que hacer todos estos análisis para tratar de disminuir esos riesgos. Y algo que sí, el costo de cada uno de los trabajadores. Y ahí nos va a llevar a otra situación que muchas veces nunca utilizamos o nunca hacemos un fondo de reserva. El mentado fondo de reserva que tenemos que hacer año con año, las empresas casi nunca lo hacen, y decir, ¿cuál es tu pasivo laboral? ¿No? Dentro de tu pasivo laboral, ¿cuánto te va a salir finiquitar a cada uno de los trabajadores en qué situación? Entonces, yo te puedo hacer el análisis de decirte cuánto es lo que en realidad cuesta tu nómina y a lo mejor puedes decir, tengo una empresa ganadora y cuando ves todo lo que debes de nómina, dices, a ver, todos tus ingresos soportan lo que te pudiera costar una nómina o inclusive estás hasta casi en una empresa perdedora. Hay que hacer ese análisis porque en cualquier momento con esto del COVID también pues entramos en cuestión de liquidación de empresas y muchas veces no vaya a pasar como Mexicana de Aviación que nos tocó, ¿no? En el asunto. Pues, Mexicana de Aviación ya le dijimos a todos los proveedores, no les vamos a pagar. ¿Por qué? Pues porque el pasivo laboral es muy alto y realmente los bienes no soportan ese pasivo laboral, ¿no? Entonces aquí está este análisis que se debe de hacer. Las condiciones contractuales, generales e individuales de cada uno de los trabajadores. Si es un contrato por tiempo indefinido, muchas veces se dan contratos por tiempo determinado y cada 3, 6, 9 meses quieren cambiar el contrato. ¿Cuál es el riesgo de ese tipo de contratación? Y que se deberá de considerar un contrato por tiempo indeterminado. Al final, decirle al patrón cuáles son todas las cuestiones por las cuales se puede contratar a un trabajador y que cambie su estrategia a lo mejor de negocios y de contratación, ¿no? Se debe de realizar un análisis del calendario laboral, vacaciones, horas extraordinarias, la jornada, el horario, los descansos semanales, cómo es que se otorga todo este tipo de prestaciones y si es que hay establecidas políticas y procedimientos también para el pago de vacaciones, de prima vacacional, cómo es que se están cumpliendo o si no se están cumpliendo las mismas, ¿no? A hacer una recomendación respecto de eso. Los beneficios sociales y prestaciones asistenciales, Gaby por ahí en su grupo que tienen, pues tienen bastantes beneficios y prestaciones asistenciales. ¿Integran o no integran el salario? ¿No? Para efectos de seguridad social, para efectos laboral, ¿integrarán o no integrarán? Deberán de ser considerados o no, en dado caso para un riesgo. Hay que hacer todo este análisis. La permanencia de los trabajadores, el análisis de la rotación del personal, que también pudiera ser, ¿no? ¿Cuántos se van por demanda? ¿Cuántos por renuncia? ¿Cuántos por despido, inclusive que sean justificado o no? ¿No? Hay que hacer el análisis también de cada una de esas cuestiones de rotación y si es que se establecen también entrevistas de salida dentro de la empresa, pues porque es que se da cada una de estas situaciones, ¿no? Porque puede ser que en un área tienes toda la rotación y resulta que es porque el gerente no sabe tratar al personal. Pues hay que tomar entonces medidas sobre esas cuestiones. Detalla si alguno de los trabajadores tiene algún puesto técnico que sea difícilmente sustituible, pues ahí sí, prácticamente será tu trabajador que tenga estabilidad absoluta dentro del empleo. Los seguros contratados para los socios o trabajadores de la compañía, si es que hay, si existen procedimientos anti-mobbing o procedimientos en contra del acoso y el hostigamiento sexual, en donde se garantiza a los trabajadores el acceso a este tipo de procedimientos para que tengan un ambiente laboral adecuado. Si hay un plan anual de capacitación y adiestramiento, cómo es que se ha llevado a cabo el plan anual de capacitación y adiestramiento. Si existe el establecimiento de comisión mixta de capacitación, productividad y adiestramiento, comisiones de salud en el trabajo y de cuestiones de utilidades de los trabajadores dentro de la empresa.
cuáles son las inspecciones laborales históricas que le han realizado a la empresa, si hay seguridad y salud en el trabajo, cuántas revisiones ha realizado la comisión respecto a estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que inclusive ahorita con el COVID pues va a ser esencial. Ya a nosotros nos han caído 2 clientes que prácticamente nos decían, es que yo no sabía que tenía que regalar inclusive el gel y hacerles pruebas a los trabajadores. Pues sí, salieron infinidad de disposiciones en este regreso y tienes que hacer todo, inclusive hasta todo un dictamen para poder regresar y decir, estoy cumpliendo toda la normativa, ¿no? Y cuando llegue la inspección del trabajo no te sancione. En ese tipo de cuestiones ayuda al compliance. Las cuestiones contenciosas, cuántos te han demandado, con cuántos has hecho arreglo, cuántos te han ganado, por qué te han ganado, ¿no? Si tienes toda la documentación después de que el trabajador ya terminó su relación de trabajo para poder soportar a lo mejor algún conflicto, cuáles son los representantes de los trabajadores, si hay algún sindicato, si hay un contrato colectivo, cómo es que está establecido ese contrato colectivo, cuáles son las reglas, cuáles son las obligaciones de ese contrato colectivo. Y en este análisis que debes de realizar, pues prácticamente ya te dije cómo está toda tu empresa, ¿no? Te voy a decir todas las conclusiones y las observaciones, cuáles son las omisiones, cuál es el grado de riesgo de cada una de esas omisiones y cuáles son las posibles contingencias que pudieran darse. En este dictamen de compliance, pues ya la segunda parte, que es las medidas tendientes a la disminución de riesgos. Todos esos riesgos detectados, a lo mejor la modificación de contratos, la cuestión del establecimiento de políticas y procedimientos, la cuestión también de la realización de un reglamento interior de trabajo que vaya ad hoc a tu empresa, las adecuaciones del reglamento interior de trabajo, pues si ya el dictaminador de este procedimiento de compliance ya conoce cómo se desarrolla todo dentro de la empresa, te puede hacer un reglamento interior de trabajo a la medida, ¿no? Un traje a la medida para tu empresa. Las formas de los entregables, los días, métodos de entrega y los responsables para cada una de esas entregas, los riesgos o desviaciones que pudieran darse al momento de hacer estas entrega y trabajo continuo de Project Manager, si se debe de negociar por ejemplo, yo les decía, si se debe de negociar con un sindicato modificaciones o adecuaciones al contrato colectivo de trabajo, cuáles pudieran ser inclusive los riesgos, cuáles pudieran ser las desviaciones y cómo poder mitigar esas desviaciones. Si es que alguno de los socios tuviera que firmar algún documento o algún contrato con los mismos trabajadores, tendría que hacerse también análisis de esa posible desviación de que yo ya te cumplí, te entregué todas las modificaciones en tal fecha, pero pues tú no las has firmado, ¿no? Entonces, en un posible riesgo o eventualidad, no vengas a decirme que yo no te reduje los riesgos, cuando el riesgo pues prácticamente es ya más de tu parte por el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y cuáles van a ser las medidas y cómo va a estarse haciendo una política continua de visualización de las obligaciones y de cumplimiento de todas estas obligaciones entre trabajadores y patrones. Dentro de esta cuestión, pues ya también se puede hacer todas las políticas y procedimientos, ya sea para la disminución del estrés laboral. Aquí se puede mitigar también todas las cuestiones de que si a un trabajador ve que dentro de su empresa se cumple con la normatividad, tiene reglas claras, tiene un organigrama y se le manejan cuáles son las cuestiones para poder acceder a mejores puestos, se le da capacitación, se le impulsa al trabajador. El mismo trabajador tiene un sentimiento de pertenencia dentro de la empresa que inclusive hasta pelean más que el mismo patrón, ¿no? Y se ponen la camiseta más que el mismo patrón, ese tipo de trabajadores. No se les genera un estrés laboral, más que, pues bueno, el que es siempre del ir a trabajar, ¿no? Dicen que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo.
Pues entonces, aquí en esta cuestión, pues hay que tratar de mitigar todos ese tipo de riesgos y lo podemos hacer a través del compliance, ¿no? Para cuando llegue una inspección del trabajo, cuando llegue una demanda, cuando llegue una cuestión del seguro social, del Infonavit, pues mitiguemos todos esos riesgos porque estamos en una política de cumplimiento y no obtengamos ningún riesgo de parte de esta situación. Bueno, pues el tiempo sí nos apremia, ¿no? En esta cuestión, igual y nos podemos ir diciendo más cosas, pero eso ya cada una de las reglas, formas de contratación y todo, pues igual y si gustas, Jesús, lo veremos a lo mejor alguna capacitación un poquito más a detalle. Por mi parte, pues sería todo. Dejo ahí el correo electrónico, dejo también el teléfono para cualquier pregunta, cualquier comentario, pues lo puedo atender sin ningún problema, los que les hayan llegado. E inclusive te pudiera decir, como plus, ¿no? Si nos hablan y nos dicen que son de la Asociación de Contadores y que vieron el programa de Tu Planilla, pues les damos, en dado caso a sus empresas, su asesoría jurídica de algún conflicto que tengan gratuito, ¿no? Pues si quieren damos un número de 10 asesorías, ¿no? Si es que las tomamos. Y ya si llevamos a cabo un juicio, pues, o llevamos a cabo todo un procedimiento de estos, pues ya igual y nos ponemos de acuerdo como todas las alianzas que tenemos, ¿no? Para que también los contadores y los abogados todos salgamos ganando. Pues muchas gracias, maestro. La verdad, pues sí, pues ahí, daremos, bueno, ahí que, como tú dices, tu mecánica que te envíen y vieron tu programa y ya son acreedores a esta recompensa, ¿no? De capacitación, de asesoría. Y que sean de la asociación, ¿no? También. Sí, bueno, que sean de la asociación que hayan visto este programa, tu ponencia, y bueno, pues son acreedores a este beneficio, ¿no? Bueno, pues con esto damos por concluido ya nuestro tercer día. La verdad, pues grandes ponentes, hoy nos tocó el maestro con este tema de compra y laboral. Y bueno, también, pues sí, por ahí preguntan por Facebook que mucha carga para el empresario, pero que el gobierno no hace nada, ¿no? En el sentido de que, pues, pues no hay un estímulo, ¿no? Por implementar todos estos sistemas. O sea, ¿qué recompensa yo tengo como patrón para yo implementar la NOM 35, ¿no? Porque como tú sabes, es una carga administrativa, porque el dueño, el directivo, el patrón, pues él se dedica a vender. O sea, y todo esto es una carga administrativa que se va enterando de acuerdo como se va dando la operación. Y a través del contador o a través del abogado dice, ahora tenemos que implementar la NOM 35. ¿Y eso qué es? Qué bueno. Sí. Es un adicional para tu empresa, al final de cuentas, ¿sí te repercute? Sí. Yo les diría a varias empresas cuando lo hemos visto, te repercute en cuestión de que no tienes tanta rotación de personal, en cuestión de que no tienes que andar invirtiendo tanto en capacitación y que das un producto de mayor calidad, ¿no? Puedes cobrar más inclusive. Sí, 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 de hecho, sí. Y de hecho también en el TECMEC hay un apartado laboral que también tenemos que, o sea, que también va dentro del tema que ahorita estás platicando. O sea, sí hay que, no es solamente la ley local, sino también los convenios internacionales y en este caso en el apartado laboral del TECMEC. Sí, ahí nos pone bastantes cuestiones que, por cierto, el presidente dijo en una conferencia o algo que iba a quitar el outsourcing y que lo iba a deshacer el outsourcing. Ya el día de hoy creo que reculó y dijo, vamos a reglamentarlo. Y pues hay una cuestión que todas las reformas vinieron para cuestión de elevar la productividad e incentivar que el empresario invierta en México. Y el TEMEC, hay una cláusula establecida ahí que dice que el gobierno mexicano no podrá hacer modificaciones ni reformas
que, que traten no podrá hacer reformas a la legislación interna que en algún momento trataron de incentivar el capital dentro del territorio. El outsourcing fue su fundamento, ¿no? El tratar de generar empleos y que el patrón invierta. Entonces no lo va a poder modificar porque ya firmó el TEMEC y entonces estaría inclusive violando tratados internacionales, ¿no? Sí, yo creo que por aquí pues es regular, ¿no? O sea, más que quitarlo, o sea, regular es algo, una tendencia a nivel mundial que no la puedes parar, porque yo me pongo a pensar los grandes corporativos, ¿qué harían, no? Porque pues su mecánica, su razón de negocio es así. O sea, ¿sabes qué? Yo invierto en tal país y su contrato, la operación porque no conozco toda la reglamentación y las leyes del país, ¿no? Entonces, para ellos es más fácil subcontratar que meterse a un tema de sindicatos, de seguro social, de Secretaría del Trabajo, revisiones, y de alguna manera todas estas empresas que se dedican a esto, pues manejan bien el tema, ¿no? O sea, manejan bien el tema en el sentido de que pues por eso dan ese servicio de outsourcing. Podré terminar con una frase que la dijimos a chascarrillo una vez Manuel y yo. Son tantas obligaciones en materia de trabajo, en materia fiscal y en materia administrativa y todo para alguien que quiere ser empresario y patrón, que inclusive son tantas las reglas que ni la misma Virgen de Guadalupe quiere ser la santa patrona de todos los santos, ¿no? Sí, no, yo me pongo luego cuando llegan las inspecciones de la Secretaría de Trabajo y yo platicando con la gente de la Secretaría del Trabajo, le sé, mira, son tantas reglamentaciones, tantas comisiones, que la verdad no nos da tiempo de revisar todo. Bueno, yo que sepa, salvo 2, 3 empresas, tienen todo. O sea, todo lo que te exige la Secretaría del Trabajo, ¿eh? O sea, en cuestiones de comisiones, nada más. Sí. Sí. Bueno, pues pues la verdad, pues temas muy interesantes. Gracias, doctora Gaby. Gracias, maestro Ernesto. Se fue nuestro, Paul, se fue, tenía otro compromiso, pero bueno, les agradezco mucho. La verdad, con damos por terminado nuestro tercer día de conferencias, de ciclo de conferencias. Mañana anunciaremos los que ganaron, Memorias UCB y unas becas que nos dejó Gustavo Martínez del Instituto Internacional de Ética. Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieran comentar algo al final y ya para despedirnos. Yo, Jesús, pues lo que pasa es de que en el caso de la doctora Gaby, también para que nos comparta su presentación, también es importante, con mucho gusto para también difundirla, que fue muy interesante. Y ahora sí que les pedimos a los expositores, pues muchísimas gracias y que nos compartan su material tan valioso. Con muchísimo gusto, y yo nuevamente quiero agradecer este espacio y quiero agradecer pues todo el conocimiento que nos compartieron los otros panelistas, muy interesante todo, y pues ojalá que se pueda repetir más esta experiencia que están haciendo de esta semana de capacitación, de orientación y de información. Muchas felicidades. Pues bueno, gracias. Con esto concluimos nuestro segundo día y damos por terminado nuestro día de capacitación. Gracias.